A little tear makes everything unravel. That one mistake, inviting the lies. The madness grows, echoing into unknown, hidden away from all bright eyes. I believe what you said as you slowly awaken. You behold false scenery. A festival will ascend and begin before you. I only wanted to know you better, so I continued to chase right after you. But there's tension building up between our words. It's strange you're acting this way. The sky above you will shake or ripple, but even if it were artificial, then all of the pain that you feel would begin to melt away at last. Just like a shot of anesthesia, I slowly lose consciousness. The beginning of everything. El juicio en las sombras. Capítulo 20. Cazar o ser casado parte 2. Confrontación. En el territorio dragón varios de los dragones de altura más baja y algunos ponis estaban en el tren de metal en camino a una misión. En un vagón varios estaban frente a un mapa observando unos puntos en específico. En un traslado es evidente a dónde las van a llevar, esos guardias estarán alerta en caso de que algo les parezca sospechoso, sin embargo tenemos una ventaja, explica Twilight. En nuestro tiempo explorando Equestria Ember y yo descubrimos un túnel subterráneo en Apelosa, era un túnel minero. Lleva años abandonado, por lo tanto es poco probable que esté vigilado, menciona Percy. Spike, Percy y Moondancer estarán en los perímetros, Minuet, Darvel y Ember estarán en el túnel, el resto espere mi señal, dice Twilight con seriedad, a lo que todos asienten. Menos mal que Skylight y Atticus se quedaron con Velvet, piensa Flash. Pero antes, dice Twilight viendo que se dirigían a Ponyville. Necesitaremos la ayuda de unas viejas amigas. Pasan unas horas, y el grupo de Twilight ya estaba en posición. Algunos estaban distribuidos por el pueblo, otros por los techos y otros en los túneles. Todos están en posición, dice Flash llegando a un techo. El único problema es que hay demasiados ponis. Menciona preocupado. ¿Qué hay de los rebeldes?, pregunta Twilight con inexpresividad. Los hemos avistado en el pueblo. Algo me dice que buscan lo mismo, responde Flash. Bien. No suenas preocupada, dice Flash extrañado. No, responde Twilight dirigiendo su vista al pueblo. Esto es extraño. Con o sin Lightstar no es propio de ellos quedarse tan quietos. Piensa Twilight viendo que a lo lejos se aproximaba un carruaje de madera tirado por dos ponis y siendo vigilado en todos sus extremos por un par de policías locales, haciendo que sea una escolta de 8. Esto lo he visto antes, dice Flash. Sí. Alguien va a seguir ese carruaje y se perseguirá el objetivo en grupo, menciona Twilight pensativa antes de dirigirse a Flash. Flash, ¿qué tanto sabes del grupo secreto de Celestia?, pregunta Twilight con seriedad. Eran un objetivo de nivel amarillo en la Guardia Real, se decía que algunos eran exconvictos de un grupo privado, responde Flash pensativo. Algunos sí lo son. Pero aún así no se les debe subestimar su peligrosidad, saben ser impredecibles cuando se lo proponen, menciona Twilight. Supe que estuviste con ellos un tiempo. Entre los guardias de la prisión se rumoreaba que eras una asesina a sueldo y que podías cortar el cuello de guardaespaldas profesionales en plena noche sin ser vista, dice Flash burlonamente. Pero creo que solo era uno de los tantos mitos que Blackheart inventó sobre ti. ¿Verdad? Twilight se queda callada unos segundos, antes de dirigirle la palabra. Era uno de los pocos rumores que eran ciertos.
De pequeña mi hermano se metía en muchos problemas y tenía contactos con ponis peligrosos. Por decirlo menos, responde Twilight con seriedad. Flash traga saliva, pero luego recupera la compostura sonriendo nervioso. Vamos Twilight. No creo que sea el momento para hacer bromas, dice Flash un poco nervioso. Twilight no responde. Recuerdo que cuando llegué a ser una asesina, el grupo no dudaba en enviar a novatos a misiones suicidas. Sus principales objetivos eran sitios altos. En ese instante Twilight puede sentir un ligero movimiento en el techo sobre el que se encontraban. Flash. En ese momento se escuchan 2 disparos. Twilight alcanza a esquivarlo ocultándose tras la chimenea y Flash se había movido de su posición ocultándose en un costado de la casa. Desde abajo varios habían escuchado ese disparo, entre ellos Spike, quien se pudo percatar de varios ponis que entre su ropa traían armas. Sin embargo él y Percy deciden caminar con normalidad, esperando el momento de atacar. Spike. ¿Tu arma está cargada?, pregunta Percy por lo bajo. Sí. Aún no es el momento. No te muestres demasiado sorprendida ni muy indiferente o sabrán quiénes somos, responde Spike a modo de susurro. Por otro lado Twilight se mantenía detrás de esa chimenea, apenas asomando la cabeza viendo quién había disparado. Jeje, hola Eloise. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, dice una voz femenina. Esta Pony corre a toda prisa sobre el techo dando un gran salto con 2 armas en cascos, quedando casi frente a frente de Twilight. Has cambiado un poco, ¿no es así?, dice aquella Pony quien era una unicornio rosa de cabello negro, con una sonrisa. Mirra. Debí saberlo, dice Twilight por lo bajo usando una pequeña pistola para disparar al aire. Twilight arroja uno de sus brazaletes con cuchillas a Mirra. Esta lo aparta de inmediato con su magia y dispara, pero Twilight usa la capucha que traía consigo para camuflarse y poder saltar desde el techo al piso, usando su magia para pegarse a las paredes de las casas y poder correr sin problemas. Los disparos de Mirra alertan al poblado, informándoles a las autoridades. Estos estaban alerta en caso de que alguien atacara el carruaje de transporte, pero antes de que pudieran hacer algo desde el cielo alguien les dispara a los ponis que lo tiraban provocando que se vuelque y aplaste a 2 de sus 8 escoltas. Por su parte Flash se mueve de la posición en la que se encontraba, al apenas voltear en un punto 3 Pegasos le estaban esperando y apuntando con sus armas. Este reacciona rápido volando más bajo, aprovechado el terreno para engañar a sus perseguidores y que las balas se desviaran a otros objetivos no civiles. Maldición, ella tenía razón. Son impredecibles cuando se lo proponen, pensó Flash derrapando bajo una careta con unas cajas. Al emerger este toma una y lanzarla hasta sus perseguidores, mismos que esquivan la caja como si nada. Al doblar en un callejón que daba a la calle se topa con Mirra. Esta estuvo a nada de dispararle, pero por suerte la vio a tiempo para esquivarla volando. Ahora, dice Spike. Él saca de su capa un par de armas. Percy sobrevuela el terreno del carruaje volcado y usa su aliento, el cual era de hielo, para congelar el piso. Esto hace que los terrestres queden indefensos sin poder accionar sus armas, a lo que Spike llega por detrás disparándoles a todos ellos. Spike, dice una voz femenina dentro del carruaje. Era Rarity. Sí, soy yo, responde Spike recargando sus armas. El carruaje se endereza y una de sus correas se engancha a Twilight, quien había llegado hasta ellos. Percy cubre a los demás. Spike, sígueme, dice Twilight usando todas sus fuerzas para tirar del carruaje y correr tan rápido como le era posible. Spike sube al techo del carruaje. Él puede ver como varios Pegasos los estaban siguiendo sobrevolando. El dragón no duda ni un segundo y usa sus armas para atacarlos. El simple sonido de los disparos le indicaban a Twilight cómo correr en diagonal para que los disparos perdidos no le dieran a ella o el carruaje.
Ella se desengancha un momento del carruaje al notar como más ponis se les acercaban, ella derrapa bajo el carruaje consiguiendo desde esa posición disparar a los cascos de los que le seguían, para al incorporarse dispararles en la cabeza, ella corre por una carreta aparcada impulsándose al frente disparándole a un par de ponis que pretendían engancharse el carruaje, este acto hizo que ella los terminara arrollando con él mismo. Desde el aire otra Pegaso usa una serie de cuchillos para derribar a quien atacaban a Spike, esta aterriza en el carruaje y salta al frente enganchándoselo. Lumet se encuentra en posición en Canterlot, yo y los demás te cubriremos, dice la Pegaso. ¿Quién perseguía a Flash? Pregunta Twilight. Mira West, responde la Pegaso. En ese momento Twilight se desengancha el carruaje. Adelántense, si Mira está tras él no podrá solo. Mientras eso pasaba Flash aterriza bruscamente en el techo de una caverna. Provocando un gran agujero por el impacto, todos los presentes lo miran confundidos, empezando a vociferar, pocos de ellos se percataron de que él era uno de los guardias traidores de los que se había hablado hace más de 6 años, Flash se incorpora de inmediato percatándose por las ventanas de que habían más ponis armados afuera, este se impulsa hacia atrás y se esconde detrás de la barra de bebidas, el Pegaso toma un pañuelo que encontró en el piso usando para vendarse la cabeza la cual tenía una herida abierta que seguía sangrando. Nunca pensé ver a un igualitario atrapado como una sucia rata. Dice una voz. Esto extraña a Flash pues la voz no era la de Mira. En ese momento a la caverna irrumpe un unicornio de piel rojiza y cabello negro. Yo sé que estás aquí rata e igualitaria, dice al unicornio, era Sinner, esta última estaba recargando sus pistolas. El cuerpo demócrata 4 de Manhattan está en toda la ciudad, aun si lo intentan no tienen a dónde ir, dice Sinner con seriedad. Sinner dispara a las botellas reventando varias y tirando parte de los estantes. ¿Acaso no estás aquí, traidor? Grita Sinner. Aquí estoy, mocosa. Responde Flash desde su posición, él mueve discretamente una botella, y gracias al reflejo puede darse una mejor idea de en qué posición estaba Sinner. ¿Acaso te conozco? No soy experto pero ¿hasta dónde? El Partido del Cambio no acepta mocosas en sus filas. A menos que su familia tenga una deuda que saldar, menciona Flash. Los ponis hacen cosas para sobrevivir cuando no nacemos en la cuna de oro. Creo que lo entiendes. Tú estabas tan cerca de la grandeza y decidiste dejarlo todo por un culo, dice Sinner con ironía, ella deja salir una risa socarrona. ¿Sabes? Estaba muy emocionada de conocerlos cara a cara, realmente no pensé que un montón de don nadie prefiera hacerle frente a los rebeldes y a demócratas experimentados. Pero parece ser que se les olvidó algo tan básico que incluso se les dice a los cadetes, menciona Sinner con ironía. Ante sus palabras Flash no dice nada, él permanecía quieto en su posición viendo los restos de botellas en las cuales se reflejaba Sinner, esperando un momento para atacarla con la guardia baja. Eviten lugares altos. Porque se les volarán los sesos desde arriba, Sinner da un doble disparo a la barra, Flash a duras penas logra esquivar los disparos pues uno le dio en un brazo, el Pegaso se muerde su casco sano para no gritar del dolor. Escúchame Sentry. Ambos estamos en donde estamos por una razón. Y yo creo saber que la tuya así como la mía, no fue algo opcional. Era eso o nada. Sabemos hacer de todo para sobrevivir. Es así de simple, dice Sinner con seriedad. En algo te equivocas. Yo no disfruto de volarle los sesos a los demás solo por considerarlos un problema. Creo entenderte. Tú y ella no son tan diferentes. Matarán a quien sea para alcanzar sus objetivos, explica Flash con seriedad. Ante esto Sinner solo suelta una socarrona risita. Es curioso que digas eso. ¿Lo dices como si fueras un pobre mojigato que nunca ha matado a nadie para sobrevivir? Sí. Nadie es inocente, en ese momento Flash suelta un disparo doble por encima de su cabeza. Este impacta de lleno en Sinner y tiene tal fuerza de empuje que la saca de la caverna estrellándola contra el piso. Esto hace que los ponis de sus alrededores bajen la guardia.
Casi de inmediato se escucha un vidrio roto de la caverna, esto hace que los ponis de afuera desvíen su atención por un momento y no se percaten de que en tierra alguien los tenía como objetivo, al menos 6 de los 10 ponis que estaban en los tejados cayeron como moscas. Los pocos que quedaban irrumpen en la caverna y la registran completamente, topándose con la sorpresa de no encontrar a Flash por ningún lado. Desde tierra Mirra se percata de esto, ella ve entre la multitud externa a Flash, Twilight y otra Pegaso, Mirra inmediatamente dispara sus pistolas hasta ellos, Twilight y sus acompañantes se agachan, ella logra recoger un cadáver, mismo que Flash y su compañera utilizan para defenderse de los ataques, la Pegaso saca una aparente pequeña de su ropa y la lanza hasta Mirra, ella por impulso usa sus pistolas para cubrirse pero el objeto corta las boquillas de ambas por la mitad. Mirra frunce el ceño desechando las pistolas, en eso Siner se le acerca. Madre. Dice Siner. Son un grupo reducido pero sacan ventaja de su terreno, dice Mirra con seriedad. Ese fue un duro golpe, menciona Siner usando su magia para remover las balas de su chaleco. Al final la alumna ha superado a la maestra. Menciona Mirra con ironía. Supongo que es bueno. Dice Siner con seriedad. No digas tonterías, Siner. Eso no puede ser bueno. Mirra toma un comunicador que traía consigo. Adelante, dice ella. Señora, el carruaje de madera se dirige a las vías abandonadas. Envíen refuerzos, no podrán con todo, menciona Mirra. Por su parte, Flash, Twilight y Lutien ya se habían alejado lo suficiente del pelotón principal, ellos se encontraban en el camino cercano a las vías abandonadas pues se habían detenido a curar el brazo de Flash. Con su magia Twilight usa unas pinzas para sacar la bala, esta la contemplo con gran seriedad. Una 9 milímetros. No es muy propio de Mirra, menciona Twilight usando un hechizo para desintegrar la bala. Eso explica por qué tantos disparos continuos, menciona Flash mientras Lutien vendaba su casco. Lutien permanecía seria, a pesar de que no era la primera vez que ayudaba a Twilight voluntariamente, esta sin duda era la primera vez que no se sentía del todo cómoda, ella no sabía explicar por qué, pero había algo diferente en ella, ya no se veía tan firme como antes, parecía dispersa. Lo único que no había cambiado del todo eran sus habilidades, las cuales ahora estaban aún más pulidas de lo que ella recordaba. Los pensamientos de todos son interrumpidos por el sonido del comunicador de Twilight. Twilight responde. Dice Spike alterado. Spike, ¿qué ocurre? ¿Están bien? Pregunta Twilight preocupada. Sí, pero tenemos un problema, en Berry Garbale nos informan que varios ponis están rodeando las vías, y son demasiados. Twilight se queda en silencio unos segundos, pero ella recuerda algo. ¿Bajaron a Pinkie y Rarity en el punto que les indique? Pregunta Twilight con seriedad. Sí. Los explosivos están en su lugar. Pero creo que algunos ponis ya entraron, responde Spike nervioso. ¿Percy está contigo? Pregunta Twilight. Aquí estoy, señora Sparkle, responde la dragona por el comunicador de Spike. Bien, eliminen a los intrusos y detonen los explosivos, eso les dará la oportunidad de salir, nosotros les despejaremos el camino, explica Twilight. No podemos hacer eso, si detonamos los explosivos ustedes no podrán salir, menciona Spike. No te preocupes, encontraremos la manera. Twilight no puede terminar pues en ese momento una cadena se enrolla en su cuello, esta le da un fuerte tirón hacia atrás. Ella reacciona rápido tomando la cadena del otro extremo y usa sus cascos para impulsarse hasta adelante dando un tirón aún más fuerte, esto hace que otro pony que había lanzado la cadena sea tirado junto con ella estrellándose con fuerza en el piso. Supongo que habrá que despejar el camino ahora. Dice Twilight como si nada quitándose la cadena. Me asustas a veces. Menciona Flash. Regla número 1 de una pelea justa, no existen las peleas justas, dice Lupin. Exactamente. Soldados comunes no me preocupan.
Me preocupa más Mira y su maldita hija. Menciona Twilight colocándole el silenciador a una pistola. He oído de esa mujer. Dice Flash. Me enseñó un par de cosas. Regla 5: nada de luz. Solo instinto, responde Twilight lanzando un explosivo a unos metros de ellos, lo que provoca que se levante una gran cortina de tierra. Los tres ponis se separan entre sí unos metros, casi de inmediato Flash choca con alguien, este alguien intenta dispararle pero él lo esquiva disparándole de regreso en la cabeza, como él suponía aquel pony no venía solo, detrás suyo había más, este usa el arma de pony para dispararle al segundo en uno de sus cascos y luego en la cabeza, repitiendo el mismo procedimiento con el segundo, pero usando el cuerpo del primero como un escudo antes de rematar al tercero. Flash se apoya en una roca y usando el arma del primer pony hace como si estuviera recargándola, casi al instante escucha unos muy tenues pasos, él aprovecha el terreno y usa sus alas para impulsarse y saltar sobre aquel pony imposibilitándole usar su arma al aplicarle una llave con sus cascos traseros, antes de usar su propia arma para darle en la cabeza. Por otro lado, similar a lo que habían hecho con Twilight en el primer ataque, desde la distancia alguien lanza una cadena con una cuchilla en su extremo hasta Lúthien, ella de duras penas logra esquivarle jalando un extremo de la cadena, el solo impulso le bastó para esquivar un par de balas perdidas y empujar al dueño del arma contra otro de sus acompañantes, dos más aparecieron cayendo en picada del aire dispuestos a atacarla, pero ella usando sus alas para impulsar la cadena logró hacer que ésta se enrollara en sus cuellos y una vez en el suelo usó un arma que traía consigo para dispararles en la cabeza. Por su parte Twilight coloca un segundo silenciador en su otra arma y ajusta su chaleco antibalas. Ella se queda quieta reposando en una roca poniendo especial atención al sonido de su entorno, hasta que pudo escuchar cómo las piedras más pequeñas se movían. ¿Quién quiere tiempo de caridad? ¿Con mami? La unicornio remueve el seguro de sus armas corriendo al frente en diagonal esquivando un par de balas, ella da un salto y logra aterrizar sobre uno de los que le estaban disparando, ella aprovecha su posición para desviarlo y hacer que él mismo le dispare a sus propios compañeros de izquierda de derecha, este intentó liberarse del agarre pero ella usó su arma para dispararle en la cabeza y saltar en una voltereta dándole a dos más justo en la cabeza, uno que estaba escondido intentó dispararle en las piernas, pero ella desde el aire ya lo había visto y patea su arma antes de dispararle en la garganta desde el suelo. Desde otra posición Mira contemplaba completamente consternada como sus tropas aliadas caían como unas moscas, todos a merced de tres ponis, pero lo que más le parecía irreal era que la propia Twilight era quien se encargaba de la mayor parte de la ofensiva, pony que encontraba, pony al que devolaba los sesos como si nada. Es imposible que alguien con apenas 5 años de experiencia sea tan bueno en esto. Incluso para los asesinos más experimentados les es difícil enfrentar una horda entera. Y aun para mí las probabilidades de salir ilesa eran de un 70%, pensó visiblemente preocupada. Señora Mira, llegamos a la mina, dice una voz por el comunicador. Bien, atrápenlos a todo. Mira no pudo terminar pues es interrumpida. Señora, hay un problema, la entrada ha sido bloqueada. No quiero excusas. Quiero al menos 5 francotiradores en la salida oeste, interrumpe Mira entre dientes sobándose la cabeza con sus cascos. No puedo creer esto pero... Por primera vez parece que ese cobarde de Blackheart no estaba exagerando los hechos. Esa chica es un monstruo. Tomo mis enseñanzas y las perfecciono hasta superarlas. Señora Mira, se escucha otra voz por el comunicador. Si no me traes novedades no me interrumpas inepto, dice Mira con seriedad. Hemos localizado a la madre y a la hija de Sparkle. Bien, ya saben qué hacer, dice Mira. Mientras tanto en los túneles. Pinkie y Rarity estaban siendo guiadas por Spike y Percy, mientras que detrás de ellas estaban Ember y Garbel. ¿Por qué nos desviamos de la salida oeste? Pregunta Pinkie. Al ser la única salida de esta mina abandonada es evidente que nos buscarán por allí, responde Percy.
Por suerte no es la primera vez que tenemos que escapar de ponis armados, menciona Amber con gracia y algo de ironía. Cielos. Pero en serio parecen encantadoras, dice Rarity nerviosa tragando saliva. Bien hecho, maestra. Sí que sabe dejar una buena primera impresión. Pensó Percy rodando los ojos. El grupo se desvía a una zona clausurada con un par de cadenas oxidadas y madera podrida. A lo lejos había un túnel, pero el camino de tierra estaba colapsado. Spike escupe fuego hasta abajo y comprueba la profundidad del mismo. Bueno, creo que no queda otra opción. ¿Percy, harías los honores?, pregunta Spike a su compañera. Percy sonríe y toma la delantera inhalando hondo antes de expulsar un aliento congelante que recrea el caído puente hasta el otro túnel, e incluso crea un par de columnas extras para tener un mejor soporte. Spike, tú y las dos ponis pueden cruzar caminando sin problema, yo, Ember y Garvey los seguiremos en vuelo, comenta Percy. Pero el hielo se ve lo bastante sólido, dice Ember extrañada. No es eso, no sabemos quiénes nos siguieron, si nos colocamos como mencione, los podremos cubrir, comentó Percy en voz baja. Ingenioso, pequeña, dice Garvey burlonamente adelantándose. Lo detesto, dice Percy en voz baja. No lo escuches, tú siempre serás mi aprendiz favorita, comenta Ember dándole unas palmaditas en la cabeza a la joven dragona. Gracias, Ember. Que diga, maestra, responde Percy con una sonrisa, antes de seguir a los demás en su camino sobre el puente de hielo. Mientras tanto en Canterlot, Velvet y Skylight terminaban de empacar en unas alforjas las últimas de sus pertenencias, hacia un tiempo que se habían llevado lo más prometedor, pero aún había un par de cosas que habían escondido bastante bien, como las agendas de Shining Armor o un par de diarios de Twilight. Velvet se detiene un momento al ver en el suelo una rota foto familiar. Ella ve la foto con nostalgia y tristeza, en especial a sus hijos. Siempre creí que tendrían un futuro brillante. ¿Cuándo se volvieron así?, pensó ella dejando caer una lágrima, pues estaba bien enterada de las circunstancias en las que habían muerto su esposo e hijo mayor. Pero lo que más le dolía era saber que en ambas ocasiones, su hija menor no había hecho nada para salvarlos. Desde hace un tiempo tenía la sospecha de que la propia Twilight había sido quien asesinó a Shining Armor, pero nunca se animaba a preguntarle lo que realmente pasó aquella noche, pues muy en el fondo ella temía escuchar la respuesta. Los pensamientos de Velvet son interrumpidas cuando escucha como un vidrio se rompe en la planta baja. Abuela, dice la pequeña Skylight tomándola del brazo. Velvet se dirige a lo que antes era la habitación de Twilight. Debajo de la cama ella saca una serie de cajas buscando algo. Su búsqueda tiene éxito al encontrar en una de ellas un revólver con sus municiones envuelto en un viejo periódico. La unicornio coloca las balas en el revólver antes de dirigirse con su nieta. Creo que tenemos visitas indeseadas, cariño. Velvet entrega al pequeño Atticus con Skylight. Ya sabes qué hacer, linda. Skylight asiente con la cabeza tomando un disco de entre sus cosas. Ella se lo coloca en el pecho haciendo que Nate emerja un chaleco antibalas a su medida. La potrilla se retira sigilosamente. Por otro lado, en la planta baja, varios ponis con trajes especiales entraban en la residencia. Velvet se apoya en una esquina de las escaleras, cuando en eso escucha varios disparos. Ella se asoma y ve que uno de los ponis con traje usaba parte de una cortina para estrangular a uno de sus compañeros y posteriormente tirarlo al piso antes de rematarlo. ¿Tiene un arma, señora?, pregunta el poni con una voz femenina muy familiar. Antes de esperar una respuesta, Velvet dispara al piso donde uno de los iniciales atacantes iba a levantarse. Velvet usa el revólver para disparar a los rincones de la casa de la cual estaban saliendo más de los ponis trajeados. En paralelo, su aliada se abría paso entre ellos saltando hasta uno clavándole un cuchillo en el cráneo atravesándole el casco.
Por su parte, Velvet le dispara en el casco a un pony que intentó tomarla antes de empujarlo por las escaleras y dispararle en un costado. Ella deja de lado el revólver y toma el arma de pony de traje, misma que tenía un mayor alcance, para así continuar disparando a la distancia como un francotirador, logrando acertar algunos tiros a las extremidades y algunos en la cabeza. Por su parte, la otra soldado desvía la trayectoria de unas balas de un compañero pateando el arma con su pata trasera. Al hacerlo, este termina dándole a varios de sus compañeros en lugar de a ella. Mientras eso ocurría, Skylight estaba en una parte del desgastado sótano de la casa. Ella tenía conocimiento de una salida subterránea pero no sabía bien dónde se encontraba. Hace frío, pensó ella castañeando los dientes, y abrazando sin querer algo fuerte al pequeño Atticus. Este acto hace que el pequeño emita un leve gemido. Skylight iba a mecerlo, pero en eso escucha una serie de pasos aproximándose. Ella se mueve a paso un poco más rápido, pero en ese momento parte del piso de arriba colapsa cayendo cerca suyo, provocando que la fuerza del impacto la empuje al frente con gran fuerza. Por mero reflejo ella se hace bolita protegiéndose a sí misma y a su hermano de la caída. Pasan unos segundos, la potrilla de duras penas logra sentarse sintiendo un gran pitido en su oído imposibilitándole escuchar y notando que su hermano lloraba únicamente porque ella había desviado la mirada. Tranquilo Atticus, no tengas miedo, menciona Skylight con un tono tranquilizador meciendo al pequeño. Skylight intenta ponerse de pie pero casi de inmediato siente un fuerte dolor en una de sus patas traseras. Aún así logra ponerse de pie sin apoyar esa pata, pero el gusto le dura poco pues casi de inmediato algo la patea por la espalda estrellándola contra los escombros haciendo que por la fuerza del golpe suelte a Atticus, mismo que empezó a llorar con aún más fuerza. Mientras tanto, a las afueras de Appaloosa, Flash, Twilight y Lutien volvían a agruparse luego de su pelea contra aquellos soldados. Los chalecos antibalas que traían estaban bastante desgastados y ellos tenían muchas heridas, algunas de arma blanca, y otras de bala aunque ninguna mortal. Eso fue demasiado fácil, menciona Lutien. Es evidente que solo buscan desviar nuestra atención. Pero es incierto de qué, completa Flash. Por su parte, Twilight guardaba su comunicador mostrando una relajada sonrisa. Salieron del pueblo, la misión principal está hecha, menciona Twilight con una sonrisa. Siempre complicándote la vida, colega, se escucha una voz. La voz deja helada a Twilight. Tanto Lutien como Flash se ponen en guardia viendo como a solo un par de metros de ellos estaba Mira West. Mira, dice Twilight con inexpresividad pero con una voz que denotaba desagrado. Jeje, porque esa cara Eloise es uno. No es cierto, tu nombre es Twilight Sparkle. Jeje, ha pasado tiempo, dice Mira con el mismo porte. Pues yo dudo mucho que tu nombre sea Mira. Twilight se detiene un momento. Pensé que estabas muerta o en la cárcel, dice Twilight con ironía. Me las pude ingeniar para persuadir a Blackheart. Mira se acerca, casi de inmediato Flash y Lutien preparan sus armas, pero desde su posición Twilight les indica que no hagan movimientos. Me enteré de que buscas postularte para ser la nueva gobernante de Equestria. Realmente me sorprende tomando en cuenta lo cobarde que eres. Cuida tus palabras, ya no trabajamos juntas, no pienso ser paciente contigo, responde Twilight entre dientes. ¿Acaso te estoy provocando? Sería interesante ver de qué serías capaz en este momento, con pocas balas y con poca energía, menciona Mira burlonamente. No tengo tiempo para lidiar contigo. Aprecia el tiempo de vida que hemos salvado y lárgate de mi vista, dice Twilight molesta. Mira dibuja una sonrisa, antes de convertirla en una fingida cara de tristeza. Oh, ya veo, ya no quieres a tu vieja mentora. La expresión de Mira cambia de tristeza a seriedad total. Claro, ya me utilizaste todo lo que querías. Ya no te sirvo. Ella desvía la mirada viendo a Flash y a Lutien. ¿Acaso ellos son tus amigos? O tal vez Disípala y Consolador Viviente sea más adecuado para ti.
Piensas utilizarlos como me utilizaste a mí. Y después de eso los traicionarás. El silencio reinó unos segundos en aquel desierto, mismo en el que Flash y Lúthien veían a Twilight con gran seriedad, y desviaban su vista a Mirra, teniendo para ambas una expresión facial indignada, rozando a enojo. Yo no te traicioné, vete a la mierda, responde Twilight entre dientes. Si lo hiciste, eras una aprendiz muy hábil, pensé que por fin había encontrado a alguien digno de mi legado. Pero al final solo te burlaste de mí, dice Mirra con severidad y notorio rencor. Eso. No pasó así. Ah, no. Tú y yo compartíamos el gusto. Pero probablemente no la necesidad por matar, siempre aceptando las misiones. Y derramábamos la sangre de los indeseables. Jeje, éramos el dueto de asesinas más temidas de las calles. Pero te vendiste a los polizontes de Manhattan. Esta revelación no sorprende del todo a Flash y Lúthien, pues ellos desde hace un tiempo lo sabían, y las palabras de Mirra solo lo terminaban de confirmar. Carajo, Mirra. Te saliste de control y empezaste a matar a demasiados testigos, cuando teníamos que verificar que no hubiera, debía detenerte, exclama Twilight. No trates de tapar el sol con un casco, nunca te ha importado una mierda la vida de esos miserables, tú solo lo hiciste para poder aliarte con ese idiota de Lightstar. A quien hace unos años también traicionaste y hasta mataste. Solo eres una perra que trabaja por dinero e intereses. Eso no es del todo cierto. Solo elimino a quien me ha desafiado. Contuve todo este tiempo mis conocimientos y ansias de matar para mis viejas amigas. Shadow Globe. Pude haberla salvado del mismo destino que yo en la mazmorra. Pero ella dijo que se sentía más ruda y con más conocimiento de cómo funcionaba el mundo bajo. ¿Por qué no darle la razón? Hoy la perra de Rainbow. Twilight se muerde los labios, cambiando su seriedad por un brillo lujurioso en sus rojizos ojos, a la par que contemplaba su metálica prótesis con una sonrisa. Oh, siento cómo me corro. De solo pensar en la sangre. De su cortada cabeza. Derramándose por todas partes. Y ahora. Dice Twilight con una voz orgásmica. Haciendo que tanto Mirra, como Flash y Lúthien la vean con notorio desagrado de su vulgar acto. A través de su prótesis Twilight libera discretamente una cuchilla. Me despido. Seguido de esas palabras Twilight lanza la cuchilla hasta Mirra, ella da un giro inverso evitando que le dé en el cuello y en su lugar la cuchilla se clava en una roca de cercana, Mirra saca su arma disparándoles a los tres, pero casi de inmediato Twilight usa su magia para teletransportarse a otro sitio. Astuta y orgullosa. Decían que ellos son los primeros en caer. Mirra adelante, se escucha a través de su comunicador. Te escucho, responde la unicornio. Tuvimos una emboscada en la residencia, no conseguimos a la niña. Pero no tenemos los cascos vacíos. Este hecho extraña un tanto a Mirra. Los veré en el Imperio de Cristal en 2 horas, menciona Mirra con seriedad antes de quitarse el comunicador y destruirlo con su magia. Siner, querida hija. Hoy he visto que tus años en la escuela demócrata rindieron fruto. Me alegra. La guerra no ha hecho más que empezar, pensaba la unicornio mientras se deshacía de su chaleco antibalas y caminaba hasta el horizonte del desierto. Pasan las horas y ellos finalmente regresan al territorio de los dragones. Cuando llegan ellos ven como varios dragones e incluso Pinkie y Rarity rodeaban a Moondancer. Los dragones se estaban encargado de sostener a Velvet, pues esta estaba llorando rogando que la dejaran pasar. Desde su posición Moondancer logra suturar una herida mientras otra unicornio color azul le realizaba RCP. Vamos. Vamos. Madre. Dice Twilight extrañada desde su posición, ella corre hasta la multitud abriéndose paso entre los dragones que rodeaban a Moondancer. Al abrirse paso Twilight siente un frío recorrerle la espalda. Al ver a su hija menor con múltiples heridas, moretones y apuñaladas en su pequeño cuerpo, ella estaba en el suelo inmóvil, aparentemente sin vida. Por favor Skylight resiste. Dice Moondancer con un nudo en la garganta.
No. Skillet. Tú no. Pensó Twilight en shock. Su corazón aún está latiendo, dice el unicornio azul. Sí, Minuet. Pero no respira. Responde Moondancer desesperada. Twilight llega con ellas, apartándolas y tomando entre sus cascos a su hija. Ella usa su casco para recorrer su cuello sintiendo como uno de los huesos que protegían su tráquea estaba hundido. Twilight. Por favor, hemos. Minuete es interrumpida cuando ve como Twilight le da un leve golpe a Skylight en su garganta. Tras el golpe ella usa casi de inmediato su magia en el cuello de la potra teniendo extremo cuidado. Este acto hace que la potrilla se contraiga y escupa un coágulo de sangre. Ella respira agitadamente antes de regular su respiración jadeando con fuerza. La potrilla desvía su vista hasta Twilight, misma que la veía entre preocupada y aliviada. Por un lado ella seguía preocupada por las otras heridas de su hija, pero por otro lado estaba aliviada de que respiraba. Skylight. Articula Twilight por lo bajo. Mami. Dice la potrilla débilmente. En ese instante Twilight abraza fuertemente a su hija. No me asustes así. Dice Twilight entre lágrimas. Duele. Artículo Skylight por lo bajo. Twilight, ¿me permites? Pregunta Moondancer preocupada extendido los cascos hasta ella. Estará bien, dice Minuet con tono de voz más calmado que antes. Twilight iba a ceder a su petición. Sin embargo, en ese instante se da cuenta de que había algo que faltaba. Un momento. ¿Y Atticus? Todos se quedan callados ante esa pregunta. Chicos. Perdóname. Dice una voz. Twilight voltea y ve a Lumet, quien aún estaba usando un traje muy similar a los de los ponis con los que habían tenido esa pelea hace 1 hora en el desierto. Y su preocupación crece al ver que su madre no dejaba de llorar, a la par que Spike y Percy intentaban calmarla. Lumet. ¿Me estás asustando? ¿Qué pasó? Pregunta Twilight preocupada. Lumet baja la mirada con pena. Hice lo que me pediste, pero nosotras dos no fuimos suficiente. Ellos encontraron a Skylight. En eso Twilight toma con fuerza a Lumet de los hombros. Dime que no le hicieron lo que creo que hicieron con mi hijo. Dice Twilight entre dientes con una gran ira a punto de explorar sobre la joven unicornio. No. Pero. ¿Qué? ¿Qué le hicieron? Exclama Twilight con un creciente miedo. En medio de la emboscada, esos malditos golpearon a Skylight hasta casi matarla y Lumet aprieta los dientes sintiendo una gran impotencia corroer sus venas. ¿Qué le hicieron? Nada. Pero ellos se lo llevaron,